Bien, vamos a realizar el siguiente ejemplo que tiene que ver con la física mecánica y es un equilibrio estático. Simplemente vamos a tener esta masa que cuelga del techo mediante estas dos cuerdas. Aquí vamos a tener en este punto pues concentrado las fuerzas, donde aquí va a estar pues el peso de la masa y aquí estarían las tensiones de las cuerdas. Entonces vamos a llamar esta tensión 1 y esta tensión es la tensión 2. Este es un ángulo de 35 grados y este de 20, por lo tanto las tensiones deben de ser diferentes. Si los ángulos fueran iguales, pues estas dos tensiones serían iguales. La masa pues va a tener, bloque va a tener una masa de 5 kilogramos. Entonces vamos a proceder. Entonces aquí ya hemos trazado pues el sistema de plano cartesiano. Centramos las fuerzas en este punto. Aquí vamos a tener la tensión 1 y la tensión 2. Entonces, por alternos internos, este ángulo sería 20 grados. Si yo trazo acá una línea, entonces este ángulo sería 20 grados y este ángulo sería 35 grados. Entonces 20 grados y este sería 35 grados. Como las dos tensiones no están sobre los ejes, entonces van a tener componentes. Entonces vamos a tener una componente T1 en Y y una componente T1 en X. Lo mismo hacemos para la tensión 2, donde aquí vamos a tener una tensión 2 en Y y acá vamos a tener una tensión 2 en X. Por lo tanto, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en los dos ejes X y Y para poder determinar cuál es la tensión de estas dos cuerdas. Aquí pues estaría el peso del bloque, que es simplemente W, que es masa por gravedad. Entonces ya podemos hacer sumatoria de fuerzas. Vamos a primero hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuáles fuerzas tenemos? Entonces tenemos la tensión 2 y la tensión 1 en X, son las únicas dos fuerzas. Entonces tenemos la tensión 1 en X, es positiva porque apunta hacia el lado positivo de las X, y la tensión T2 en X es negativa porque apunta hacia el lado X negativo. Entonces menos tensión 2 en X, y esto se debe igualar a 0 debido a que las dos fuerzas están equilibradas. El bloque no va a presentar movimiento en ese sentido, por lo tanto está en equilibrio. Lo que queda demostrado que la tensión 1 en X es igual a la tensión 2 en X. Entonces esto demuestra que hay un equilibrio. Ahora, si observamos que esto es un triángulo rectángulo donde acá hay 90 grados igual acá, entonces este va a ser el cateto adyacente a este triángulo. Igualmente este T1 en X va a ser el cateto adyacente a este triángulo. Entonces podemos aplicar lo siguiente. Si vamos a hallar T1, entonces T1 sabemos que es el cateto adyacente, y la función que involucra el cateto adyacente con respecto a la hipotenusa es el coseno. Entonces coseno de 20 grados es igual al cateto adyacente, que sería T1 en X, sobre la hipotenusa, que es T1. Entonces T1 en X va a ser igual, simplemente esto pasaría a multiplicar a T1 por coseno de 20 grados. Lo mismo hacemos para la tensión 2 en X, que sería coseno de 35 grados, va a ser igual al cateto adyacente, que es T2 en X, con respecto a T2. Entonces ya podemos reemplazar T1 y T2
bueno, voy a despejarlo acá, me falta despejarlo acá, T2 en X sería igual, esto pasaría a multiplicar T2 por coseno de 35 grados. Entonces ya tenemos las dos tensiones, las podemos igualar, entonces quedaría igual T1 en X, que sería T1 por coseno de 20 grados igual a T2 por coseno de 35 grados. Podemos decir que T1 es igual T2 por coseno de 35 grados sobre coseno de 20 grados. Entonces, si desarrollamos este cociente, va a ser igual a la división del coseno de 35 sobre el coseno de 20, le debe dar 0.87 por T2. Entonces aquí vamos a tener una ecuación importante para el problema. Entonces vamos a llamar esta ecuación 1. Luego vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, como vemos, las fuerzas que están en el eje Y va a ser la tensión 1 en Y, la tensión 2 en Y y el peso. Entonces vamos a tener en cuenta, en este sentido vamos a tener que la tensión 1 en Y es positiva porque va hacia arriba, igualmente la tensión 2 en Y va hacia arriba, por lo tanto podemos ya decir que T1 en Y más la tensión 2 en Y menos el peso, porque obviamente el peso va hacia abajo, y esto siempre va a estar en equilibrio dinámico, por lo tanto se iguala a 0. Si esto no estuviera en equilibrio, si iba a existir algún tipo de aceleración producido por ejemplo por la gravedad, se igualaría a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, pero este no es el caso. Entonces tenemos que la tensión 1, vamos a calcular la tensión 1 en Y. En este caso vemos que con respecto a este triángulo, T1 en Y es el cateto opuesto, entonces la función que involucra el cateto opuesto con respecto a la hipotenusa es el seno. Entonces seno de 20 grados, que es el ángulo que lo involucra, es igual a T1 en Y con respecto a la tensión 1. Entonces T1 en Y va a ser igual a T1 por el seno de 20 grados. Simplemente este T1 que está dividido pasaría a multiplicar. Igualmente hacemos para la tensión 2. Entonces en la tensión 2 vemos que es el cateto opuesto a este ángulo, por lo tanto podemos también igualmente utilizar el seno. Seno de 35 grados es igual a la tensión 2 en Y sobre la tensión 2. Por lo tanto, la tensión 2 en Y va a ser igual a la tensión 2 por el seno de 35 grados. Entonces ya vamos a reemplazar en esta ecuación, vamos a reemplazar estos valores de T1 en Y y T2 en Y. Entonces T1 en Y sería T1 por el seno de 20 grados más T2 por el seno de 35 grados menos el peso, que ya sabemos que el peso es masa por gravedad igual a 0. Entonces tenemos ahí una ecuación número 2. Entonces esta ecuación vamos a reemplazar la tensión 1. Entonces sabemos que la tensión 1 vamos a reemplazar en 2, sería 0.87 por la tensión 2 por el seno de 20 grados más la tensión 2 por el seno de 35 grados menos la masa, que sabemos que es 5 kilogramos, es 5 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto es igual a 0. Como observamos, la única incógnita dentro del problema, sería T2. Entonces vamos a proceder con esta ecuación. Entonces en ese punto ya hemos hecho el producto de 0.87 por el seno de 20, debe dar 0.29, el seno de 35 da 0.57 y el producto de 5 por 9,8 da 49. Simplemente que en este espacio
que está negativo pasará al otro lado positivo. Ya acá sacamos factor común, que sería T2, que multiplica 0.29 más 0.57. Esto sería igual a 49. Entonces la tensión 2 va a ser igual a 49. Entonces la tensión 2 va a ser igual a 49 dividido 0.29 más 0.57 daría 0.86, y 49 dividido 0.86 nos debe dar 56,97 newtons. La tensión 2 y la tensión 1 ya podemos proceder a calcularla. La tensión 1 sería igual a 0.87 por la tensión 2, que ya sabemos que es 56,97. La tensión 1 sería igual a 49,56 newtons. Esa sería pues la respuesta a nuestro interrogante. Entonces, como vemos, la tensión pues producida por el peso pues es 5 por 9.8, esto da 49 newtons. La tensión 1 ya sabemos que es igual a 49,56 newtons, y la tensión 2 es igual a 56,97 newtons. Entonces ahí finaliza nuestro ejercicio.